En este mes que estamos viendo este estudio bíblico de Santiago, vamos a terminar, ¿verdad? Estamos ahora en la sesión número 5. La semana pasada nosotros hemos visto acerca de la manera como mostramos nuestra fe en nuestras conversaciones y básicamente es que se impone siempre, hermano, nuestro orgullo, nuestra envidia, nos gusta debatir y todo eso y con eso nosotros a veces batallamos usando las mismas palabras de la Biblia para defender nuestra posición, que al final solamente es meramente nuestra opinión personal en muchos casos, hermanos. El día de hoy nosotros también nos vamos a ver cómo es que mostramos nuestra fe frente al enemigo, cuando el apóstol Santiago aquí nos va a enseñar que en primer lugar el enemigo número uno somos nosotros mismos. Dice un señor, había una vez alguien que se preguntó, ¿cuál es mi mayor problema? Este hombre, y dice que él mirándose al espejo, descubrió, mi mayor problema, dice, lo veo todos los días en el espejo. A veces nosotros mismos podemos ser nuestro peor enemigo. La cultura y las formas del mundo pueden ser muy tentadoras, apelando a uno mismo, a la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Nuestra fe se oculta o se disminuye cuando elegimos seguir y vivir según las normas del mundo. Pero afortunadamente, hermanos, no estamos solos. Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dejado el Espíritu Santo y Dios nos ha investido de ese poder que tenemos en el Espíritu Santo y podemos ser victoriosos sobre cualquier cosa que venga a nosotros en nuestra contra, inclusive de nosotros mismos. En este pasaje, ¿verdad?, de Santiago capítulo 4, Santiago no estaba escribiendo a una iglesia específica como las cartas de Pablo, que él escribió a los Corintios, a los de Tesalónica, pero Santiago escribió a los cristianos judíos que estaban en la dispersión. Santiago trató sobre el conflicto, y el conflicto es que es el orgullo personal y es un espíritu nuestro que es mundano, pero la raíz del problema, dice Santiago, era una relación defectuosa con el Señor. ¿Cómo es para resolver esto? Afortunadamente Santiago, en este pasaje que vamos a leer, nos da la solución práctica a este problema, que es que nosotros vivimos en enemistad con Dios mientras somos amigos del mundo. Él ha dado una solución, ¿verdad? La resolución es que solamente sucedería a través de la humilde confesión y al arrepentimiento, y sometiéndonos nosotros al Señor de manera humilde. Y esto es como nosotros vamos a ver al final de este estudio de qué manera Santiago nos lo indica. Señor bendito, Padre amado, gracias, mi Señor, por estos cambios de clima, Señor, que ahora se ven más soportantes, Señor, y también te pedimos, Padre amado, por así como que tú nos das el sustento diario, mi Señor, de los alimentos, también, Señor, danos el sustento necesario de tu alimento espiritual, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Señor, y a través de la palabra de tu siervo Santiago, Señor. Ayúdanos a comprender, mi Señor, que estamos en enemistad contigo, Señor. Perdónanos, Señor, por ser enemigos tuyos, Padre amado. Y nosotros, mi Señor, de manera humilde nos acercamos confiadamente a tu trono de misericordia, porque tú, Padre amado, tú te deleitas, mi Señor, en dar misericordias cuando nosotros nos humillamos ante ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de este pasaje de Santiago, Señor, y ayúdanos a vivir nuestras vidas de manera diaria, mi Señor, mostrando nuestra fe a los demás, mi Señor, mostrando nuestra fe a través de nuestras obras y mostrando nuestra fe, mi Señor, venciendo al enemigo, mi Señor. Pero nosotros no lo podemos hacer de nosotros mismos, sino te pedimos, Padre amado, por tu Espíritu Santo, que nos dé ese denuedo, esa valentía, mi Señor, de contrarrestar las enemistades del mundo y ser amigos tuyos, Señor. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, pasemos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3, por favor. Aquí Santiago está haciendo este versículo 1, cómo es que abre con dos preguntas: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y lo curioso es que Santiago mismo se responde con otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí Santiago abordó las malas relaciones y las luchas internas que ocurrían entre los creyentes, el egoísmo, básicamente, ¿verdad? El egocentrismo, como otros lo llaman, buscaba bloquear la efectividad de las oraciones. En lugar de mostrar el fruto de la justicia en paz, ellos estaban peleando los unos con los otros, con sus ataques verbales. Por eso él lo describe Santiago como las guerras y los pleitos. El egoísmo se ve cuando nuestros deseos personales entran en conflicto con los de las otras personas. Buenos días, hermano. La causa del conflicto, en primer lugar, es el enemigo interno. Cualquier deseo, hermanos, aunque sea de algo bueno, puede convertirse en una pasión pecaminosa. Los conflictos se producen precisamente cuando permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa sea la que nos gobierne. La esencia del conflicto, en primer lugar, es el egoísmo. Y el concepto que plantea Santiago aquí es muy simple. Para saber de dónde se originan la guerra y el pleito entre nosotros, debemos mirar nuestro interior, no al exterior. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. El egocentrismo o el egoísmo se ve cuando los deseos personales entran en conflicto con lo de las otras personas. Santiago expone aquí 3 aspectos del egocentrismo. En primer lugar, las pasiones. Dice que en segundo lugar, aquello que codiciáis, dice el otro versículo 2. Y en tercer lugar dice que es la envidia. La envidia es otra forma de codicia. Y aquí Pablo estaba hablando que estas palabras, estas pasiones, reflejan una actitud nuestra de exceso que se concentra en una gratificación física, en una gratificación corporal y ahora en este mundo que vivimos, en una gratificación instantánea. Pero la fuente última del problema no es ni nuestra confusión interior ni nuestro conflicto visible con los demás. Más bien, dice aquí, que es el conflicto que estamos teniendo con Dios. Wow. Esto es muy fuerte, hermanos, porque al final la fuente de todo el conflicto es que nosotros no somos enemigos solamente de nuestros propios mismos por nuestro egoísmo, por nuestra elección personal, sino que el problema principal a raíz es que estamos en conflicto con Dios. Hermanos, esta no acusación diría más bien, pero más bien estas palabras fuertes de Santiago están entrando al punto, ¿verdad? Que nosotros estamos siendo enemigos de Dios y Santiago lo va a describir más adelante en los siguientes versículos. Si confiáramos en Dios, dice aquí, le pediríamos lo que realmente necesitamos y confiaríamos contentos en Él por lo que Él provee, pero no venimos a Dios y debido a que no le pedimos, tenemos un conflicto interior que se convierte en conflicto con los demás. Y es así también como sucede, ¿verdad? Estas peleas, estas guerras y pleitos como describió Santiago en el versículo 1. Ahora en el versículo 3, Santiago se refirió al mal uso de la oración. La falta de oración es no orar o pedir por motivos equivocados. Si oramos teniendo en cuenta los planes de Dios, tomando en cuenta su carácter, no pediríamos por motivos egoístas. La falta de oración es una forma de egoísmo que revela que nuestro corazón no está fijado en Dios. Esto es lo que también nosotros vemos, que nuestras oraciones siempre deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Juan en su carta él nos dijo, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto está en Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestras oraciones
deben reflejar siempre el carácter de Jesús. Jesús nos enseñó en Juan 14, 13 al 14. Él nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que en primer lugar, nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta y nos mantiene en conflicto, especialmente nos mantiene en conflicto con Dios. Ahora en los siguientes versículos también veremos, hermanos, que el mundo mismo es hostil a Dios. Yo pienso que estos versículos de aquí, pues siempre hemos sabido que todo lo que está en la Biblia es actual, es para la vida, es lo que estamos viviendo todavía ahorita. Y como aquí, que siempre que tenemos un problema buscamos que la otra persona tiene la culpa, pero no, y no es cierto, siempre está adentro, porque si tú lo estás sintiendo, es porque tú lo tienes ahí adentro, y es donde hay que trabajar. Hasta este momento en su carta, hermanos, Santiago ha estado diciendo a los lectores de su carta, hermanos míos, ¿verdad? Algo muy apreciativo. Santiago 1:2, como dice, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, dice Santiago 1:2. En Santiago 2, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya va subiendo sí, ¿verdad? La conversación. Así es. Y después, eso fue en Santiago 3, ¿verdad? Santiago 2 dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vemos aquí, ¿verdad? Hermanos míos. Y el capítulo 5 también les dice, por lo tanto, hermanos. Pero aquí ahora, Santiago ya no le está diciendo hermanos míos. ¿Qué les está diciendo? Almas adúlteras, hermanos, hermanas. Eso es un fuerte llamado de atención para este grupo de cristianos que estaban en la dispersión. ¿Por qué, hermanos? El adulterio es un mal que ha estado desde tiempos inmemoriales, y especialmente el adulterio espiritual. Con la transición abrupta y áspera de almas adúlteras, Santiago sorprendió a sus lectores para que se enfrentaran su verdadera condición espiritual. La amistad del mundo que Santiago aquí describe una vida separada de Dios, una forma de vida que tiene planes egoístas. Cuando vivimos de esa forma, nos convertimos en almas adúlteras que se apartan de Dios para seguir a los ídolos de este mundo y hacerse amigos con el mundo. Buscar las cosas del mundo nos lleva a estar en conflicto con Dios. Cuando anhelamos las cosas de este mundo, cometemos adulterio contra Dios. Una palabra muy fuerte, hermanos, y tengámoslo siempre presente, hermanos, que esto es ¿cómo se puede decir? Una llamada a atención muy grave por parte de Santiago. Romanos 8:7, el apóstol Pablo nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Algunos dicen, ¿verdad?, que se puede ser amigo de Dios y del mundo al mismo tiempo. Eso es lo que algunos dicen. Santiago rechaza de plano toda tal idea. Esa idea es absurda. Y eso estamos de acuerdo, hermanos, ¿sí? No puede ser así, ¿verdad? Ser amigo del mundo significa ser enemigo de Dios. Quien elija a ser amigo del mundo es arrastrado a la misma categoría de ser enemigo de Dios. Jesucristo nos lo recordó en Mateo 6:24, cuando nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24.
Ahora en este versículo 5, hermanos, ¿qué nos dice aquí? Versículo 5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo que Santiago quiso decir aquí, quizás, ¿verdad? Es que continuamos viviendo de acuerdo, si continuamos viviendo de acuerdo con la sabiduría del mundo, Dios toma esta decisión nuestra de no confiar en Él y lo va a considerar de una manera muy personal. ¿Por qué? Porque Él es celoso de nosotros. Él no nos permitirá fácilmente que sigamos llevando una vida de servicio a nosotros mismos y de una suficiencia a nosotros mismos cuando Él ya ha puesto el Espíritu de Él en cada uno de nosotros. Los conflictos y las peleas son al final asuntos del corazón, ¿sí? Si somos cristocéntricos, en otras palabras, que si estamos centrados más que en Cristo, en vez de ser egocéntricos, en otras palabras, concentrados más en nosotros mismos, en otras palabras, si oramos más sin cesar, si nos sometemos a Dios y no somos sus enemigos, entonces tendremos nosotros menos conflictos y más paz en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Es algo prácticamente, podríamos decir que es algo que no es posible de hacerlo por nosotros mismos, pero hay una solución, hermanos, una razón por la cual nosotros debemos tener esperanza y un medio para vencer. ¿Cómo? Solamente cuando nos sometemos a Dios y nos acercamos a Él. ¿Cómo así? Eso es lo que Santiago nos va a explicar en los siguientes versículos. Como usted mencionó, hermano, ¿verdad? Que es todo acerca del sometimiento y ser humillados. ¿Cómo es que el apóstol Santiago aquí abre esta sección? Es con la palabra pero, para indicar que hay un giro aquí, ¿verdad? Después de todo lo que ha descrito, después que quizás nosotros hemos recibido esa amonestación y quizás, hermanos, con humildad podemos aceptar, ¿verdad? Que hemos sido adúlteros o almas adúlteras. Si eso nos cayó a nosotros, hermanos, en buena hora. Si nosotros nos consideramos almas adúlteras que están amando más al mundo que a Dios, entonces Santiago nos da la solución, empezando con pero, dice, ¿verdad? Para acentuar la necesidad de ser humildes, Santiago aquí va a citar Proverbios capítulo 3 del versículo 34. Ciertamente, Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El orgullo es el centro de toda desobediencia a Dios y de casi todos los conflictos entre las relaciones. Dado que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, debemos asegurarnos de que no convertirnos en enemigos de Dios, ¿sí? Y aquí Santiago está haciendo un llamado a la humildad con estas declaraciones. Están diseñadas para explicar lo que se necesita para caminar humildemente con Dios. Dos imperativos, uno está en el versículo 7 y el otro está en el versículo 10. El versículo 7 dice, someteos, pues. Y el versículo 10, ¿qué dice? Humillaos. Pareciera que son palabras sinónimas, ¿verdad? Que tienen el mismo significado. Pero aquí la parte gramatical o la estructura de la manera como escribió Santiago lo puso como un sándwich, ¿verdad? Si lo podemos mencionar de esa manera. ¿Por qué? Porque entre el versículo 7 y el versículo 10, Santiago nos va a explicar lo que significa estar sometidos a Dios. Es por eso que él encerró así, ¿verdad? Someteos pues, y el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor. Someternos a Dios significa someter nuestra voluntad a Él. Este es un término militar, ¿verdad? Pero someternos a Dios significa que reconocemos su autoridad. Le permitimos a Dios ser Dios. Y sobre todo, le permitimos a Dios ser Dios
en nuestras vidas y en nuestras relaciones. En otras palabras, aquí lo que Santiago nos dice es que no puede haber sumisión, no puede haber sometimiento si es que nosotros no somos humildes. Eso es lo que Santiago quiere decir. A continuación, Santiago, en este mismo versículo 7, llamó a dejar de resistir a Dios, pero dice resistir al diablo. Pero lo que notemos aquí, hermanos, es que en este mismo versículo 7 hay dos mandatos. Uno, estar sometidos a Dios, y después el otro es resistir al diablo. Lo que Santiago quería hacer mostrar acá a nosotros es que no podemos simplemente resistir al diablo sin primero estar sometidos a Dios. Lo primero es someternos a Dios. Dice luego, pero resistir al diablo. O sea que no podemos luchar contra el diablo si no nos sometemos a la voluntad del Señor en primer lugar. Este mandato es más defensivo y no es ofensivo, porque cuando el diablo, al final, cuando encuentra resistencia por parte de nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? huir. Él va a huir de nosotros, dice Santiago. En Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice que vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente aquí, ¿verdad? Pablo está mencionando las características de este acusador. Pero ¿cómo nos someteremos a Dios? Aquí es cuando Santiago va a hacer con más detalles acerca de cómo nosotros nos vamos a someter a Dios. Santiago aquí va a poner de maneras prácticas la manera como hacerlo. En primer lugar, acercaos. Acercaos a Dios, dice el versículo 8, nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios. ¿Podemos acercarnos a Dios, hermanos? Sí. Por supuesto que sí, hermanos. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, en otras palabras, se necesitaba un sacerdote para acercarnos a Dios, pero ahora en Cristo, hermanos, ahora estamos cercanos a Él y con toda confianza podemos acercarnos a su trono de gracia, como lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este mandato viene con una promesa adicional, y esto, hermanos, enfoquémonos en esta promesa adicional del versículo 7 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Disculpen, hermano. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este mandato viene con esta promesa. Dios responderá acercándose a nosotros. Y esto es increíble, hermanos. Esto es increíble, un acto de misericordia de parte de Dios. Estamos hablando de la palabra passion, de la palabra apasionados. Nuestro Dios se deleita en mostrar misericordias, como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7. Nuestro Dios se deleita en misericordias. Él está apasionado en perdonarnos, en darnos misericordia. Nomás lea la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En cuanto al padre es identificado como Dios, ¿verdad? Que Él está muy pronto. Él está esperándonos a que nosotros regresemos, que Él nos acerquemos. Y viendo el padre que el hijo pródigo se acercaba, Él no esperó que venga, acércate más. Él fue, dice, corriendo a encontrarse con su hijo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios se acerca a nosotros cuando nosotros de manera humillada nos acercamos a Él. El hijo pródigo ya tenía preparado su discurso. Padre, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Él se estaba humillando, y aquí vemos como nuestro Señor, en un acto de misericordia, Él se acercó a su hijo.
este increíble acto de misericordia de parte de Dios, el Dios del universo, hermano, no nos debe absolutamente nada. Sin embargo, Él se acerca a nosotros. Es una gracia por parte de Él que Él venga a nuestra dirección. Hermanos, este versículo 7 es muy poderoso, hermanos. Luego Santiago nos llama a nosotros pecadores. Limpiemos nuestras manos. Dice, ¿verdad? Él nos llama personas de doble ánimo. Hermanos, a veces somos personas de doble ánimo y estamos siempre batallando en un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. No seamos así, dice, no seamos de doble ánimo. Purifiquemos nuestros corazones, dice aquí Santiago, hermanos. Y ahora en el versículo 9, Santiago nos llama a involucrarnos de una manera emocional a nuestra pecaminosidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos llama a ser afligidos, lamentar, llorar, y dice que al final debemos dejar al lado la risa y el gozo. Hermanos, los verdaderos creyentes, hermanos, debemos sentir vergüenza y tristeza por nuestros pecados, pero esta temporada de aflicción, hermanos, no debe ser un aspecto permanente. Si bien es cierto, debemos mostrar congojo, contristamiento por haber pecado en contra de Dios, esa no debe ser nuestra condición total, ¿verdad? Tiene que ser siempre de gozo, como Santiago nos dijo en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que nos quiere decir Santiago. Ahora, al concluir esta sección de consejos directos, Santiago emitió la misma acotación con lo que él comenzó. Someteos a Dios con humildad, como lo dice en el versículo 10, poniéndolo a Él antes que a uno mismo. Esto siempre dará como resultado que Dios nos va a exaltar. Quizás no de manera inmediata, hermanos, pero sí en el futuro seremos exaltados. Hay muchos pasajes que hablan acerca de que Dios nos va a exaltar si nosotros nos humillamos a Él. Esto está en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, en la primera de Pedro, pero déjenme leer Lucas 14:11. Así nos dice nuestro Señor Jesucristo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, Santiago aquí nos dice sobre cómo podemos estar triunfantes en Cristo sobre el pecado, el mundo y Satanás. Por supuesto, todo depende de consolidar nuestra relación en primer lugar, hermanos, hermanas, con Dios. Debemos reconciliarnos con Dios en primer lugar. Si tenemos batallas con nosotros mismos, en primer lugar, reconciliémonos con Dios a través de Jesucristo. Lo hacemos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, rechazamos los sistemas de este mundo y resistimos al diablo. Al someternos a Dios y acercarnos a Él, demostramos nuestra fe, como es el tema de este estudio bíblico. Y ahora en Primera de Juan, con esto concluimos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, hermanos, hermanas. Señor bendito, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, mi Señor, para estar congregados, mi Señor, como familia tuya, Padre amado, que nosotros somos tus hijos adoptados, mi Señor. Qué gran bendición, Señor, qué gran alegría, Padre amado, que no sea, mi Señor, motivo de orgullo, más bien, mi Señor, sea motivo de humillación, mi Señor, para estar sometidos a ti, mi Señor, como tú eres nuestro Padre Redentor, Padre amado. Gracias, mi Señor, por tanto amor que tú nos has mostrado, mi Señor, todo este tiempo. Padre amado, has escuchado las oraciones y peticiones de nuestros hermanos, mi Señor, y aquellas, mi Señor, peticiones que no se han expresado. Tú las conoces, Señor, cada necesidad que nosotros tenemos, Padre amado. Te pedimos, Padre Señor, por las personas los hermanos que han perdido sus seres queridos, Señor, que les brindes el consuelo, mi Señor, que les brindes la alegría, mi Señor, el gozo, Señor, que si es tu voluntad, mi Señor,
que si, Padre amado, nosotros creemos en ti, ponemos nuestra confianza en ti, mi Señor, podremos ver a nuestros seres queridos. Te pedimos también, mi Señor, por nuestros hermanos, por nuestras familias, mi Señor, que de alguna manera se han alejado de ti, Padre amado, de que de alguna manera todavía están viviendo en un tipo de orgullo, Señor. Padre amado, tú convénceles en sus almas, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, les brindes convicción, Señor, y que vengan rendidos a tus pies, mi Señor, no para mostrarnos a nosotros, sino para que ellos mismos, Señor, muestren la gloria que solamente te corresponden a ti, Padre amado. Tú nos has dado también, mi Señor, sabiduría, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras vidas diarias, que tenemos que tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a tomar estas decisiones, Padre Santo, usando tu sabiduría. Y si es tiempo de esperar, Señor, ayúdanos, mi Señor, a ser pacientes, mi Señor, en la obra que tú vas a hacer frente a tales dilemas, mi Señor, que a veces lo vemos que no hay solución. Te pedimos, Señor, a través también de ti, mi Señor, de tu poder, mi Señor, la sanación de nuestros hermanos, mi Señor, que están pasando por problemas de salud, tanto emocional o como físico, Padre amado, que tú suplas las necesidades, Señor, las necesidades primarias, mi Señor, y siempre, mi Señor, para que en todo momento, mi Señor, cuando nosotros nos humillamos a ti, mi Señor, tú nos exaltarás en el día postrero, mi Señor. Si esta no es una promesa en el día cercano, mi Señor, definitivamente es en una promesa, mi Señor, cuando estemos en tu gloria. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, de manera humilde, mi Señor, y humillados ante tu trono de gloria, Padre amado, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, hermanas.